Bajo el sol cegador de Cancún, en un resort de lujo, las olas rompían con la misma fuerza que el corazón de Martina. Allí, frente a un altar improvisado en la arena, Juan, su esposo de 15 años, intercambiaba votos con Vanessa, una joven socialité que Martina apenas conocía. La brisa marina traía el eco de sus promesas, y luego, la voz gélida de Vanessa, al verla entre los discretos invitados. Ahora sí, mi amor, nuestra vida empieza de verdad, sin fantasmas del pasado. Martina sintió cómo el mundo se desmoronaba a sus pies. Un colapso silencioso, que la dejó sin aire, con la amarga certeza de que toda su vida había sido una cruel farsa. Antes de sumergirnos en el dolor y la venganza de Martina, quiero saber desde dónde nos acompañas. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me emociona saber que estas historias de justicia llegan tan lejos y tocan tantas vidas. Pero para entender cómo Martina llegó a ese altar improvisado en Cancún, con el corazón hecho pedazos, es necesario regresar 15 años atrás, a los cimientos de lo que parecía un amor inquebrantable. Martina, de origen humilde, forjó su destino con esfuerzo y brillantez, abriéndose camino en la diplomacia. En la Ciudad de México conoció a Juan, un carismático empresario de energía. Él le prometió un imperio, lujo y apoyo incondicional. Ella, deslumbrada, creyó ciegamente. Enamorada, sacrificó destinos internacionales prestigiosos para apoyarlo, convirtiéndose en anfitriona discreta de su negocio. Su casa en Lomas de Chapultepec era un nido de aparente felicidad. El 10º aniversario, un costoso collar fue la joya de su vida. Pero los primeros crujidos ya resonaban. Una frialdad emocional apenas perceptible, una distancia en sus miradas. Presiones laborales o algo más oscuro. Pronto, las excusas para viajes prolongados se multiplicaron. Su celular, antes abierto, se volvió un secreto. Llamadas extrañas, atendidas en voz baja, se sumaban a las anomalías. Sus llegadas tardías, con un aroma distinto, eran bofetadas silenciosas. El distanciamiento físico se hizo rutina. En público, Juan rechazaba sus afectos, inventando mentiras burdas. Martina, con su mente diplomática, notaba las inconsistencias, las miradas esquivas, las humillaciones acumuladas. La falsedad se adhería a cada gesto. El colapso emocional se gestaba. Una noche, Juan le espetó: «Estás obsesionada con fantasmas». Martina supo. No solo había otra mujer. Ella había sido borrada, reemplazada. La boda en Cancún sería la brutal confirmación de su dolor. Juan, antes su admirador, empezó a desestimar sus ideas, sus sueños diplomáticos. «Esos son cuentos de hadas, Martina. El mundo real es este», solía decir, señalando sus negocios. Ya no la invitaba a las cenas importantes. «Son cosas de hombres, cariño, te aburrirías con tanta política energética», excusaba, con una sonrisa forzada. Un día, en su propio hogar, una cartera de diseñador desconocida apareció en el sillón de la sala. Juan la quitó apresuradamente, sin explicación alguna. Martina comenzó a escuchar un nombre en boca de algunos conocidos: Vanessa. Siempre asociada a eventos exclusivos donde Juan había estado solo. Las miradas furtivas de los amigos, los silencios incómodos cuando ella preguntaba por los viajes de Juan, confirmaban sus sospechas. No eran fantasmas, eran sombras reales. En una reunión, Juan la interrumpió bruscamente mientras ella hablaba de un proyecto de la ONU. «Martina, por favor, no aburras a nuestros invitados con tus viejas glorias». La humillación fue pública, palpable. Su voz se ahogó, pero su rostro mantuvo la compostura de una diplomática. Por dentro, el fuego crecía. Semanas después, en un evento benéfico, la vio. Vanessa. Joven, deslumbrante, con una sonrisa que Martina ya reconocía. Estaba con Juan. Vanessa se acercó a Martina con una falsa amabilidad. «Debe ser maravilloso tener una esposa tan hogareña. Juan habla mucho de lo bien que cuidas la casa». El veneno de sus palabras no era sutil. Martina sintió el golpe, pero solo respondió con una inclinación de cabeza. Su mirada, sin embargo, era de acero. Juan, a su lado, no intervino. Solo la miró con una distancia cruel, casi de reproche. Era una traición silenciosa, frente a todos. Otra vez, en un cóctel, Vanessa se burló de su vestido.
Muy casero tu estilo, Martina. Juan siempre dice que le gustan las mujeres con más chispa. Martina apretó los labios. Recordó el día en que Juan le dijo que ese vestido, sobrio y elegante, la hacía ver distinguida. Las mentiras se acumulaban. Los mensajes en el celular de Juan se volvieron más evidentes. Fotografías, corazones, apodos cariñosos. A veces, los dejaba olvidados a propósito. Una noche, Juan la confrontó. «Estás celosa, Martina. Vanessa es solo una socia. No tienes por qué inventar cosas». Su voz, fría y calculadora. Pero Martina ya no le creía. Su intuición, forjada en años de negociaciones difíciles, le gritaba la verdad. Cada palabra de Juan era una daga. Las ausencias de Juan se extendieron. Pasaba días enteros fuera, con excusas cada vez más inverosímiles sobre negocios urgentes en el extranjero. Las llamadas de Vanessa a la casa, con un tono descarado, se hicieron frecuentes. Preguntaba por Juan, como si fuera la dueña del lugar. «Dile a Juan que lo espero en el club», dijo una vez Vanessa, sin inmutarse de que Martina contestara. Era una provocación directa. Martina sentía cómo la humillación la corroía, pero se negaba a mostrar debilidad. Cada lágrima contenida era una gota de fuerza acumulada. Juan la despojaba de su identidad. «Martina, eres mi esposa, no una activista. Dedícate a la casa, es lo que mejor sabes hacer». El desprecio por su intelecto, por su carrera, era constante. Él intentaba reducirla a una sombra, a una figura decorativa. Pero Martina recordaba a su abuela: «Nunca dependas de nadie, mi niña, ten siempre tu propio camino». Esas palabras resonaban en su alma. Un día encontró un recibo de joyería. Un collar idéntico al que Juan le había regalado, pero con el nombre de Vanessa en la factura. La joya de su vida, su símbolo de amor, era una réplica barata de un regalo para la otra. El dolor fue físico, un puñetazo en el alma. Juan la ignoraba en reuniones, le hablaba con desdén frente a terceros, la hacía sentir invisible, irrelevante, un estorbo. Vanessa, por su parte, enviaba indirectas a través de amigos en común, alardeando de su felicidad con Juan, de sus viajes juntos. Martina las escuchaba, analizaba cada palabra. Cada humillación era un dato, una pieza del rompecabezas que su mente diplomática armaba. Una noche Juan le confesó, con una sonrisa cínica, que Vanessa era su futuro, que ella, Martina, era solo el pasado que no podía soltar. Sus palabras fueron una sentencia, un veredicto de su muerte emocional. Pero en sus ojos, Martina vio no solo dolor, sino una chispa fría. La chispa de una mujer que había sido subestimada, humillada, pero que no estaba rota. Estaba observando, planeando, esperando. Juan creyó que la había quebrado, que la había reducido a cenizas. No sabía que esas cenizas eran el fértil terreno de su propia destrucción. La invitación a la boda en Cancún llegó de forma anónima, una semana antes del evento. Una cruel cortesía del destino. Era la confirmación final. La prueba irrefutable. Juan no solo la traicionaba, la reemplazaba públicamente, sin piedad alguna. Martina sintió un vacío, pero también una extraña calma. El juego había terminado para ella como víctima. Ahora, las reglas cambiarían. La diplomática, la mujer humilde que había construido un imperio junto a un hombre infiel, estaba a punto de recordarles quién era en realidad. Bajo el sol cegador de Cancún, Martina se fundió entre los invitados, un fantasma silencioso en la boda que jamás imaginó. Las olas rompían con un ritmo cruel, como el tamborileo de su propio corazón desbocado. Allí, frente a un altar improvisado en la arena, Juan, su esposo de 15 años, intercambiaba votos con Vanessa, la joven socialité. El viento marino, antes una caricia, ahora le traía el eco de promesas vacías, una farsa perfecta montada para su destrucción. Cada palabra de amor pronunciada por Juan era un puñal que se clavaba en lo más profundo de su ser. Vanessa, radiante y descarada, sostenía su mano con una familiaridad que a Martina le desgarraba el alma. Los pocos invitados, cómplices o ignorantes, aplaudían la escena de una felicidad robada. Martina, con la garganta seca, se sentía desvanecer, un nudo de bilis en el estómago.
Entonces, Vanessa la vio. Sus ojos, antes llenos de una alegría artificial, se posaron en Martina con una frialdad despectiva. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. No era una sorpresa, era una declaración de guerra. Se inclinó hacia Juan, susurrando con una voz gélida que, inexplicablemente, la brisa llevó directamente a los oídos de Martina. Cada sílaba era un martillo golpeando su dignidad. «Ahora sí, mi amor», dijo Vanessa elevando un poco la voz para que nadie, y especialmente Martina, se perdiera el mensaje. «Nuestra vida empieza de verdad, sin fantasmas del pasado». La frase fue una bofetada, una sentencia pública. Juan, al escucharla, volteó ligeramente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Martina. No había sorpresa, no había arrepentimiento, solo un brillo de burla, de victoria. Fue un segundo, pero pareció una eternidad. Juan le dedicó una sonrisa cínica, casi imperceptible. Un gesto que desnudaba su traición ante todos. Le estaba diciendo sin una sola palabra que ella era ese fantasma, que su existencia era una molestia, un estorbo para su nueva vida. La humillación fue absoluta, pública, definitiva. El mundo tal como lo conocía se derrumbó a sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. El corazón de Martina latía como un tambor frenético, sus sienes palpitaban con furia, las palmas de sus manos, apretadas en puños, comenzaron a temblar imperceptiblemente. Un calor abrasador subió por su pecho, ahogándola, pero ni una sola lágrima se atrevió a caer. Su cuerpo era un volcán en erupción, pero su rostro, su rostro seguía siendo el de la diplomática imperturbable. Los invitados murmuraban, algunos la miraban de reojo, otros simplemente desviaban la mirada, incómodos. Martina sintió el colapso emocional, amenazando con devorarla, con reducirla a polvo. Quería gritar, quería correr, quería desaparecer. Pero no lo hizo. Su entrenamiento, su orgullo, la voz de su abuela resonando en su mente, la mantuvieron anclada. Se mantuvo firme, una estatua de dignidad forjada en acero. La arena bajo sus pies parecía hundirse, el sol perforaba su piel, pero Martina no se movió. La sensación de haber sido borrada, reemplazada, humillada hasta la médula, era casi insoportable. Pero en medio de ese abismo de dolor, una chispa fría, calculada, se encendió en sus ojos. Vanessa se regodeaba en su triunfo, Juan en su descaro. Ellos creyeron que la habían aniquilado, que la habían reducido a una sombra sin voz. No sabían que, en ese preciso instante, Martina no estaba cayendo. Estaba observando, analizando, memorizando cada detalle de su infierno personal, para convertirlo en el arma de su venganza. El sol se ponía sobre Cancún, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, pero Martina solo veía sombras. La sonrisa de Vanessa, la burla en los ojos de Juan, se repetían en su mente como un bucle cruel. Sin embargo, algo había cambiado. La mujer que había llegado a ese altar con el corazón roto, se fue con la mente afilada como una navaja. La diplomática que había negociado tratados complejos, ahora activaba su propio plan de contingencia. El colapso emocional, que por un momento amenazó con consumirla, se transformó en una calma helada. Era la calma del estratega antes de la batalla. Las lágrimas no derramadas se convirtieron en una energía implacable, un motor silencioso que impulsaba cada uno de sus movimientos. Juan y Vanessa habían desatado a una fuerza que desconocían. Martina se alejó de la playa, de la fiesta, de la farsa. No confrontó, no gritó, simplemente observó. Cada risa, cada brindis, cada gesto de complicidad entre Juan y Vanessa, se archivaba meticulosamente en su memoria. Eran datos, piezas de un rompecabezas que ahora ella armaría para desmantelar la vida de quien la había humillado. De vuelta en el hotel, su primera acción fue discreta. No llamó a nadie, no lloró. Revisó los mensajes en su celular, las pistas que había ignorado o minimizado. Las fechas, los nombres, las ubicaciones. Todo comenzó a cobrar sentido. La historia de negocios urgentes y viajes inesperados se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Los días siguientes fueron una coreografía de precisión. Martina, con la frialdad de una cirujana, comenzó a recopilar pruebas.
Rebuscó en los cajones que Juan creía seguros, en los correos electrónicos que no había borrado por completo. Fotografías de Vanessa en viajes de trabajo de Juan, recibos de hoteles de lujo, correos electrónicos con agendas compartidas. Cada documento, cada imagen, cada mensaje de texto era guardado en una carpeta encriptada, fuera del alcance de cualquier mirada indiscreta. Su mente diplomática, acostumbrada a anticipar cada movimiento del adversario, trabajaba a máxima capacidad. No había prisa, solo una determinación férrea. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios, me interesa mucho saber tu opinión. Se recordó la importancia de la discreción. Contactó a Elena, una antigua colega diplomática, ahora una prestigiosa abogada de familia, bajo el pretexto de una consulta sobre un caso complicado de un amigo. Elena, conocedora de los laberintos legales y de la red de influencias en la Ciudad de México, se convirtió en su confidente y guía. Martina también se comunicó con su banco suizo, confirmando los detalles de su portafolio de inversiones y el apartamento en Polanco, su colchón secreto. Se aseguró de que todo estuviera en perfecto orden, inaccesible para Juan. Su abuela siempre le había dicho, la verdadera libertad está en tu independencia, mi niña. Y ella la había escuchado. Empezó a grabar conversaciones. Discretamente, sin levantar sospechas. Pequeñas interacciones con Juan sobre finanzas, sobre sus negocios, sobre el futuro. Preguntas inocentes que, en el contexto adecuado, revelarían su manipulación y sus verdaderas intenciones. Cada palabra de Juan era ahora una potencial evidencia en su contra. La casa que una vez fue su nido de amor, se convirtió en su campo de operaciones. Recopiló información sobre las empresas de Juan, sus socios, sus movimientos financieros. Su conocimiento interno de la industria energética, adquirido a su lado, era ahora su arma más potente. Buscó irregularidades, flaquezas, puntos débiles. Vanessa, en su arrogancia, también le proporcionó munición. Sus comentarios despectivos en redes sociales, sus publicaciones jactándose de una vida de lujos repentina, sus indirectas sobre un nuevo comienzo, todo era registrado, documentado. Martina no buscaba un escándalo, buscaba justicia, una que desmantelara su imperio pieza por pieza. La calma en su rostro era casi aterradora. Juan, sumergido en su nueva felicidad y su cínica victoria, no notó nada. No vio el brillo calculador en sus ojos, ni la precisión en cada uno de sus movimientos. Creyó que Martina estaba deprimida, rota. No podía estar más equivocado. La diplomática estaba tejiendo su red. Se reunió con viejos contactos de su época en la ONU, personas de confianza que habían valorado su inteligencia y su ética. No reveló toda la historia, solo insinuó una situación compleja que requería de su discreción. Les pidió información, datos, contactos. Su red, antes para la diplomacia, ahora servía a un propósito más personal. Cada noche, antes de dormir, revisaba su plan. Era metódico, implacable. No había espacio para la emoción. Solo para la estrategia. Juan había subestimado a la mujer, que había sacrificado su carrera por él. Pronto, descubriría que Martina no era un fantasma del pasado, sino la arquitecta de su futuro. Un futuro que él jamás imaginó. La venganza no sería ruidosa ni melodramática. Sería silenciosa, precisa, digna. Sería la obra maestra de una diplomática que había aprendido a mover los hilos invisibles del poder. Y Juan, el hombre que le había prometido un imperio, vería cómo el suyo propio se desmoronaba sin que ella levantara la voz. El escenario estaba listo. No habría gritos ni confrontaciones melodramáticas. Martina había diseñado un golpe maestro, digno de su mente diplomática. La corporación de Juan, su templo de poder, sería el lugar de su caída. Juan había convocado una reunión crucial. Un acuerdo multimillonario, la consolidación de su imperio energético. Vanessa, su trofeo, lo acompañaba, ajena a la tormenta que Martina había desatado. Martina, con una calma aterradora, esperaba en la sala contigua. Su rostro, una máscara de serenidad, ocultaba la anticipación del huracán. Sabía el momento exacto en que la verdad estallaría. Inversionistas, socios y reguladores llenaron la sala de juntas. Juan entró, exultante, con esa sonrisa de depredador que Martina conocía.
Vanessa, a su lado, resplandecía con una falsa seguridad. La presentación de Juan comenzó. Ambiciosa, arrogante, llena de promesas de ganancias exorbitantes. Los números bailaban en las pantallas, la retórica pulida. Todo parecía ir según su plan cínico. Entonces, el primer temblor. Un asistente interrumpió la presentación, pálido, entregando un sobre a un representante regulatorio. La sala se sumió en un silencio tenso, expectante. El regulador abrió el sobre. Su rostro se endureció al leer el contenido. Miró a Juan con una expresión de incredulidad y desaprobación. El aire se volvió denso, irrespirable. Señor Juan, su voz, fría y cortante, resonó. Hemos recibido información confidencial, con pruebas irrefutables, que sugiere graves irregularidades fiscales y prácticas poco éticas en su empresa. La sonrisa de Juan se desvaneció. Su piel, antes rosada por la confianza, se tornó blanca. Miró a Vanessa, luego a los inversionistas, buscando apoyo, pero solo encontró miradas heladas. En ese instante, las pantallas cambiaron. Los gráficos de éxito de Juan fueron reemplazados por una avalancha de documentos confidenciales. Transferencias offshore, facturas duplicadas, correos de sobornos. Eran las pruebas que Martina había recopilado. Cada dato, cada mensaje, cada imagen, filtrado con una precisión devastadora. El imperio de Juan, construido sobre mentiras, se desmoronaba. Juan intentó hablar. Las palabras se le atoraron en la garganta. «Esto es una calumnia, una conspiración», balbuceó, su voz temblorosa, su desesperación palpable. Nadie le creyó. Los reguladores lo acribillaron con preguntas incisivas. Los inversionistas se levantaron, sus rostros reflejando furia y la amarga decepción de la traición. Vanessa, atónita, palideció. Las imágenes no solo revelaban los fraudes de Juan, sino también los recibos de joyas idénticas a las suyas, compradas con los fondos de la empresa. Un mensaje de Juan a Vanessa, proyectado para todos, selló su destino. «No te preocupes por el dinero, mi amor, siempre hay trucos para moverlo sin que Martina sospeche». La humillación de Vanessa fue total, expuesta no solo como la amante sino como cómplice, beneficiaria de la corrupción. Las lágrimas de rabia y vergüenza brotaron. Juan, en su pánico, se volvió hacia ella. «¿Tú? ¿Sabías de esto? Todo es tu culpa», le gritó, abandonándola sin piedad, arrojándola a los lobos ante la mirada de todos. Vanessa lo miró con horror. El hombre que le había prometido un futuro ahora la descartaba. Sus sueños de lujo se hicieron añicos. El desprecio de Juan por ella era absoluto. En ese mismo momento Martina recibió un mensaje. Orden de desalojo ejecutada. Acceso a cuentas conjuntas bloqueado. Elena, su abogada, confirmaba el primer movimiento. La casa era suya. Juan intentó acceder a sus fondos, sin éxito. Su celular vibraba sin parar. Bancos, socios, abogados. El hombre que sonreía en Cancún, ahora se encogía, sus manos temblorosas. La reunión se disolvió en caos. Los inversionistas se retiraban. Los reguladores hablaban de congelar activos, de investigaciones criminales. El nombre de Juan, ahora, era sinónimo de fraude. Martina se levantó. Su paso, firme y sereno, la llevó por el pasillo. Pasó junto a la sala. Juan, desaliñado y derrotado, la vio. Sus ojos se encontraron. No hubo palabras. Solo la fría, innegable victoria en la mirada de Martina. La burla de Cancún se había transformado en terror puro. El fantasma había desmantelado su vida. Vanessa, llorando y abandonada, también la vio. La humillación era su compañera, su futuro incierto. La mujer hogareña que había despreciado, ahora se alzaba victoriosa. En cuestión de horas Juan pasó de la cima a la ruina. Reputación, activos, casa, esposa legítima, todo perdido. Su imperio se derrumbó por su propia arrogancia y traición. Martina salió del edificio. El sol de la Ciudad de México brillaba. Esta vez, no le quemaba. La abrazaba. El aire se sentía ligero, el cielo inmensamente azul. La justicia silenciosa había prevalecido. Y esa misma mañana, cuando él despertó, descubrió que todo lo que había construido se había derrumbado. No hubo gritos ni lágrimas de Martina. Solo el silencio de una venganza perfectamente ejecutada. Martina no era el fantasma del pasado que Vanessa despreció.
Era la arquitecta de su propio futuro, y del fin del de ellos. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte, y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta. Martina se permitió sentir la ligereza del aire, la caricia del sol de la Ciudad de México sobre su piel, una promesa de un nuevo amanecer que ya no dependía de nadie más que de ella misma. La mujer que Juan había creído quebrar, se alzaba ahora, no con la furia descontrolada de una víctima, sino con la serena determinación de una estratega que había recuperado su dignidad, con la precisión de un bisturí afilado. Su mirada, antes velada por el dolor y la humillación, ahora brillaba con una confianza inquebrantable, reflejando el acero de su voluntad. El apartamento en Polanco, su santuario secreto, la esperaba como un lienzo en blanco para una nueva vida, un espacio donde cada objeto, cada recuerdo, sería elegido por ella, para ella. Su espíritu inquieto, forjado en la diplomacia y el servicio, anhelaba horizontes aún más amplios, un propósito que trascendiera la mera supervivencia. Ginebra, la ciudad de los acuerdos internacionales y las mentes brillantes, la recibió con los brazos abiertos, no como un refugio, sino como un merecido destino. Un puesto clave en una misión de la ONU, era el reconocimiento a años de preparación y sacrificio. Una plataforma global para la voz que Juan había intentado silenciar. Allí, Martina no buscó el amor, pero lo encontró en Gabriel, un economista internacional cuyo respeto genuino encendió una chispa que creía extinguida. Él no la veía como un fantasma del pasado, sino como la mujer brillante, resiliente y apasionada que siempre fue. Juntos, no solo compartieron una vida plena, sino que también materializaron una consultora de desarrollo sostenible que Martina lanzó, utilizando su vasta red de contactos y su profunda experiencia en energía limpia. Su renacimiento fue total, una demostración de que la dignidad, la fuerza interior y la justicia silenciosa pueden reconstruir una vida más plena, más auténtica, forjada con el acero inquebrantable de la propia voluntad, a partir de las cenizas de la más cruel de las traiciones. Su futuro vasto e ilimitado, se extendía ante ella, sin sombras, sin ataduras, solo la promesa de lo que estaba por venir. Si tú también crees que ella hizo lo correcto, dale like a este video, y suscríbete para más historias de justicia.